Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Gloria a Dios. Bueno, vamos a presentar el sermón de esta mañana que he titulado como Conflicto Israel-Palestina, un llamado a la misión. Por supuesto que hablar de este tema en 40, 50 minutos para mí ha sido un desafío total, absoluto. No quisiera ser un irresponsable y tratar este tema de una forma tan superficial cuando es un tema tan vasto y tan complejo. Pero voy a tratar de hacer un desafío y le he pedido a Dios que me ayude porque realmente es un tema bastante prolongado, pero voy a tratar de hacer un resumen con el objetivo de primero presentar una explicación a la iglesia sobre este conflicto y en una segunda parte enseñar cuál debería de ser la perspectiva de la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, con respecto a este conflicto en el Medio Oriente. El pasado 10 de mayo, el mundo fue testigo de la reactivación del conflicto en el Medio Oriente entre árabes e israelitas. Se indica que más de 200 personas han muerto por causa de este conflicto y hemos sido testigos de los lamentables extremos de esta guerra. Los medios de comunicación señalan que este conflicto se comenzó a fraguar desde el mes del Ramadán, donde se presentaron enfrentamientos entre los policías israelitas y los palestinos en Jerusalén, en el lugar de la explanada de las mezquitas, un lugar que es sagrado tanto para los judíos como para los árabes o los musulmanes. Por otra parte, se señala que jóvenes palestinos se dedicaron a acosar a muchachos ultraortodoxos judíos que se dirigían a orar al Muro de los Lamentos. Esto siguió escalando los conflictos entre la policía israelita y los palestinos en Jerusalén, provocando de forma inmediata una reacción del movimiento de resistencia islámico conocido como Hamas, quien desde el año 2007 tiene el control de un territorio que se conoce como la Franja de Gaza. Estos reaccionaron contra Israel, exigiendo la retirada de la policía de la explanada de las mezquitas. Pero esto no fue así. Los policías no se retiraron y esto provocó que al no ser escuchado el ultimátum de Hamas, este movimiento islámico inició una ofensiva con cohetes contra Israel. Israel activó su sistema de defensa conocida como la cúpula de hierro, un escudo defensivo antimisiles, provocando una respuesta de ataques aéreos por parte de Israel hacia Gaza y contra el movimiento islámico de Hamas. Luego de 11 días de una escalada bélica, de cual fuimos testigos de las escalofriantes escenas que se vivió en este territorio, realmente imágenes dolorosas, terribles, de toda la destrucción y muerte que esto ha provocado. Este pasado jueves entró en vigor un alto al fuego acordado entre Israel y Hamas por medio de la intermediación de Egipto, de Qatar y de las Naciones Unidas. Tanto Israel como Hamas declararon en esta tregua una victoria de cada uno de sus movimientos, lo que deja saber y lo que deja ver que este conflicto solamente se suspendió, pero que aún sigue muy lejos de ser solucionado. La pregunta es, ¿por qué pelean israelitas y palestinos? Es una pregunta histórica, compleja de responder en un tiempo muy pequeño. Pero haciendo una investigación documental me encontré con un artículo escrito por el pastor y maestro Sugel Michelem, que hace un resumen que me parece muy apropiado rescatarlo para ustedes hoy y recomendar 3 documentales de la BBC del mundo
que están en YouTube y que pueden verlos después por la tarde o mañana, que resume perfectamente el conflicto y explica bien de forma gráfica qué es lo que está sucediendo y por qué sucede esta batalla en el Medio Oriente. En este artículo del pastor Michelin, él hace un análisis que va desde el primer siglo hasta nuestros tiempos de por qué se da este conflicto entre palestinos e israelitas. Él dice que para comprender este conflicto debemos de remitirnos desde el primer siglo, cuando por causa del emperador Tito, el templo de Jerusalén fue destruido. Hace unas 3 predicaciones atrás, 3 domingos atrás, me refería a este hecho, si lo recuerdan, cuando comenzamos a predicar sobre el tema de la persecución. Así se dice que entonces en el año 70 después de Cristo, este acto de destrucción contra Jerusalén provocó la destrucción del templo judío. Recuerden que el templo judío tiene un significado en el pensamiento judío porque lo consideran el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. 6 décadas después, el emperador Adriano se propuso reconstruir a Jerusalén como una ciudad griega. Esto fue considerado por los judíos como una profanación de los lugares sagrados, lo que provocó un terrible enfrentamiento en el año 1132 después de Cristo. Una batalla que dicen tardó más de 2 años y el ejército romano sometió a los judíos y fueron expulsados definitivamente de la tierra de Israel por el Imperio Romano. ¿Se imaginan? El Imperio Romano llegó a Jerusalén, conquistó a Israel y expulsó a los judíos de su propia nación. Eso fue lo que sucedió en el año 132 después de Cristo, a través del emperador Adriano. La ciudad de Jerusalén fue tomada por los romanos y reconstruida como una ciudad griega. Fue renombrada con el nombre de Aela Capitolina, así fue llamada. Por otra parte, a la provincia de Judea se le comienza a llamar como Palestina o tierra de los filisteos, en un intento más por borrar la imagen de los israelitas en su propia tierra. Varios siglos después, aproximadamente en el año 637 después de Cristo, los musulmanes conquistaron las ciudades de la franja costera y de Palestina, siendo una tierra atractiva para los imperios que se levantaban, entre ellos los turcos y los musulmanes. Y a partir del año 1516 y por 400 años, el imperio turco llamado otomano extendieron su dominio sobre toda Palestina. Durante todos estos años, los judíos que fueron expulsados se establecieron en comunidades en los 5 continentes del mundo, pero siempre recibiendo, en muchos de esos casos, un trato discriminatorio y xenofóbico. Durante esos años, los judíos que fueron expulsados levantaron un movimiento en virtud de todo este ataque y toda esta corriente antisemita que comenzó a levantarse en el mundo contra los judíos. Y se dice que en el siglo XIX en Europa comenzó entonces a levantarse este movimiento que provocó la radicalización de una persecución contra el pueblo judío. Posterior a esto nace entonces un movimiento político llamado el sionismo, un movimiento nacionalista y no religioso, que entonces propuso una idea: los judíos tenemos que regresar a nuestra tierra, tenemos que reclamar una nación, tenemos que reclamar un territorio. Hubieron muchas propuestas de dónde establecer esa nación. Hubieron territorios, entre ellos uno en Rusia, otro incluso en Argentina, donde se propusieron para poder reconstruir a la nación de Israel. Pero muchos de ellos dijeron: es que Dios a nosotros nos prometió y nos dio una tierra. Nosotros tenemos que regresar a esa tierra, no tenemos que ir a buscar otra tierra. Pero recuerden, ya han pasado muchos siglos desde que los palestinos y los musulmanes habían tomado esa región. Y ahora entonces ellos quieren regresar a esa tierra y reclamar ese territorio. Entonces el movimiento sionista trae
esta propuesta coincide que el imperio turco se había debilitado y entonces en 1882 comienza una oleada de migrantes judíos a Palestina. Comienzan a regresar de diferentes lugares del mundo para migrar y comenzar a habitar la tierra de Palestina. De esta manera, en 1914 ya habían, dicen las estadísticas, más de 84,000 judíos en esta región. Y esto trae como consecuencia un despertar del nacionalismo árabe, que no ve con buenos ojos la inmigración y los asentamientos judíos en lo que ellos consideraban su propia tierra. El asunto toma un giro durante la Primera Guerra Mundial, cuando en 1917 los británicos intervienen en lo que estaba sucediendo en estas tierras palestinas y toman control del Imperio Otomano turco y deciden entonces apropiarse de esa tierra palestina. Los británicos toman el mando teniendo como agenda el establecimiento en Israel del hogar nacional de los judíos, tal y como estaba contemplado en la famosa declaración de Balfour, fechada el 2 de noviembre del 17. Esta declaración señalaba que no hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Pero lo que no estaba claro era cómo habría de establecerse un hogar nacional para el pueblo de Israel sin afectar a los palestinos que habitaban en estas tierras ya por varios siglos. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, los inmigrantes legales e ilegales se multiplicaron como nunca antes, de tal manera que en 1936 la población judía en tierras palestinas era ya de más de 400,000 personas. Los conflictos entre árabes e israelitas se fueron haciendo cada vez más violentos, hasta que en 1947 los ingleses decidieron poner en manos de la recién creada ONU el problema de estas dos comunidades en continua lucha. La ONU recomienda la partición, o sea, repartir Palestina en dos partes, en dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, dejando a Jerusalén como una zona internacional. Los israelitas aceptaron el plan de partición porque a ellos le otorgaron el 55% del territorio, pero los árabes rechazaron rotundamente la negociación, alegando, entre otras cosas, la injusticia que se le cediera a Israel un territorio mayor cuando apenas tenían allí algunas décadas de vivir y eran casi 3 veces menos en número. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, el líder judío David Ben Gurión proclamaba unilateralmente el nacimiento del Estado de Israel, lo que trae como consecuencia que el día siguiente árabes declararon la guerra con el objetivo de hacer desaparecer el llamado Estado de Israel. Al término de la guerra, en julio de 1949, Israel gana la guerra y amplía su territorio, que pasó del 55% de tierras palestinas a un 77%. Ahora tenía también el territorio de la Palestina histórica y el occidente de Jerusalén. Un reportaje de BBC del Mundo manifiesta que las consecuencias de aquella guerra permanecen hasta hoy, 70 años después. Y básicamente en dos consecuencias. La primera consecuencia fue que un poco más de 750,000 árabes palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en los países vecinos, principalmente en Jordania, quedando solo unos 100,000 palestinos en territorio israelí. La segunda consecuencia es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y lo que conocemos como la Franja de Gaza, que es un fenómeno interesante lo que sucede en la Franja de Gaza, porque les decía yo que el movimiento islámico Hamas, que por muchos de los países del mundo, hay muchísimos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, lo consideran como un movimiento terrorista.
fue llegado al poder en la Franja de Gaza por medio de un acto democrático. Desde entonces diversas luchas y guerras se han caracterizado estos territorios entre israelitas y palestinos. Una lucha que se caracteriza por la intolerancia religiosa, étnica, política y territorial. Ese es un resumen de lo que sucede en esta parte del mundo. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia en torno a este conflicto? ¿Habrá algo que la Biblia dice con relación a lo que está sucediendo allí? Analicemos rápidamente también la historia del pueblo de Israel. Quiero invitarlos a ir a Génesis capítulo 12, verso 1, y ver el nacimiento de la nación de Israel. En ese capítulo 12 de Génesis encontramos la base del nacimiento de esta nación. Veamos qué fue lo que le dijo Dios al famoso Abraham en este pasaje. Génesis 12:1. Dice la Biblia: Él se dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentelas, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay dos principales promesas que Dios le dice a Abraham en este pasaje. La primera es que le dijo: deja tu tierra, vete a donde yo te voy a enseñar, porque voy a hacer de ti una gran nación. Esa es la primera gran promesa. Pero hago un análisis breve de esto. ¿Se imagina eso? ¿Cómo pudo haber sido la experiencia para Abraham de escuchar esa promesa de parte de Dios? Diciéndole: deja todo lo que tienes, vete a un lugar que yo te voy a mostrar, porque voy a hacer de ti una gran nación. La segunda promesa que le dio Dios a Abraham en ese pasaje: por medio de ti, dijo, bendeciré a todas las familias de la tierra. Pero esta promesa en sí misma debe de hacernos pensar, porque tiene como enunciado un movimiento de salvación universal. Dios le dijo a Abraham que por medio tuyo voy a bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Dios no se estaba refiriendo desde allí a un solo pueblo o a una sola nación, geográficamente hablando. Se está refiriendo a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que bendecirá Dios a todas las naciones y familias de la tierra por medio de Abraham? Sin duda, Dios lo que le está diciendo a Abraham es que la nación que él formará a partir de él será un instrumento en sus manos para llevar a cabo un plan de redención para todas las naciones de la tierra. En el capítulo 3 de Génesis vemos un pasaje que es famoso para poder explicar el propósito de Dios de salvación y redención al mundo. Una vez que Adán y Eva pecan y caen, y el pecado se incorpora en la raza humana, y ellos entonces tienen que vivir las consecuencias de aquel acto, Dios da una promesa, lo que otros conocen como el protoevangelio. Y dice Génesis 3:15 que Dios pondrá enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Así le dijo Dios a aquella serpiente que indujo a Adán y Eva a la caída del pecado. Este pasaje nos anuncia el nacimiento de un Salvador. Este pasaje nos dice que Dios enviaría un Salvador nacido de una mujer que redimiría al ser humano del pecado.
En el pasaje de Génesis 12 vemos un nivel más allá de la explicación de cómo Dios consolidaría esa promesa, llamando a un hombre, llevándolo por la fe a un territorio que él desconocía, ofreciéndole una promesa de bendición y siendo parte de un plan de redención. Es así entonces como el cumplimiento de la promesa, Dios escoge a Abraham y establece un pacto con él, prometiéndole la tierra de Canaán por heredad. ¿Y cómo se llevó esa promesa? La Biblia dice que Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, siendo ancianos. Este sería el hijo de la promesa, su nombre Isaac. Isaac a su vez tuvo dos hijos, uno de ellos llamado Jacob, quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Israel tuvo varios hijos, entre ellos uno llamado José. Y José fue vendido por sus hermanos a los madianitas, quien lo llevaron a Egipto y lo vendieron como un esclavo. Dios honró a José en Egipto, y en una época de hambre y dolor, Jacob y su familia tuvieron que emigrar a Egipto. Allí vivieron por 400 años como esclavos, hasta que Dios levantó a Moisés como liberador. Y Moisés sacó al pueblo de Egipto, y su sucesor, Josué, le correspondió llevar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué Dios escogió esta tierra para su pueblo Israel? Existen muchas razones, he leído mucho acerca de este tema. ¿Por qué Dios escogió particularmente esa franja del mundo, ese territorio específico que hoy palestinos e israelitas siguen peleando? ¿Por qué Dios escogió ese territorio? ¿Por qué Dios escogió ese lugar? Existen muchas opiniones al respecto. Yo recogí algunas que me parecen pertinentes. Lo primero es pensar en lo que sucedía hace 4000 años atrás. Este era el mundo conocido, y la posición de la nación de Israel, de la tierra prometida, geográficamente hablando, era una zona estratégica para el mundo conocido. ¿Por qué era una zona estratégica? Bueno, lo invito a revisar un mapa y darse cuenta de lo que sucedía. Todo este territorio que Dios le dio a Israel como la nación y la tierra prometida, tiene dos particularidades. Es una región geográfica por tierra que conecta 3 continentes: Europa, Asia y África. Pero además es el puente terrestre en esos 3 continentes. Por supuesto que hay una conexión por mar, pero la única conexión directa por tierra está ahí, en esta franja de territorio y en esta tierra que Dios le dio a Israel. Por supuesto que al ser una zona de tránsito y de paso, además de que tenía acceso al mar, iba a ser una tierra muy deseada, muy querida por todos los imperios y las naciones vecinas, lo cual siempre provocó esa persecución y ese deseo de conquista por otros reinos. Pero también veo un aspecto espiritual sobresaliente en esta elección del territorio, porque más allá de lo geográfico o estratégico, creo que también hay una labor espiritual en esto. Israel era un paso obligatorio entre norte y sur, lo cual le provocaba y le permitía que todos los migrantes que pasaran por esta nación pudiesen recibir una testificación de lo que era el pueblo de Dios y lo que era el Dios de ese pueblo. Sin duda, Israel siempre tuvo la responsabilidad de testificarle al mundo cuál era el Dios al que amaban y servían, al único Dios, al Dios único y verdadero. La gran responsabilidad que tuvo Israel siempre fue testificar del Dios que amaban y servían. ¿Y qué oportunidad les dio Dios? Porque al ser una zona de paso y de migración, aquellos que llegaban y transitaban por estas ciudades iban a tener la oportunidad de conocer al Dios de los israelitas.
y saber cómo Israel vivía y experimentaba aquel Dios. Usted conoce el Antiguo Testamento y se habrá dado cuenta, si lo ha leído con detenimiento, que en muchas ocasiones el trabajo de testificación de la nación de Israel fue oportuno, pero en muchas otras ocasiones fue muy inoportuno, al punto que muchas veces sucedió lo contrario de lo que creo Dios pensó sobre esta nación. En vez de ser de testificación para el mundo conocido, ellos comenzaron a envidiar y desear los dioses de otras naciones. Ellos comenzaron a experimentar, desear y reconocer los dioses de los pueblos que le rodeaban. Sin embargo, Dios siempre le dio a esta nación y a este pueblo la tarea redentora que Dios siempre pensó al establecer a esta nación y a este pueblo, porque de esa nación y de ese pueblo Dios traería al mundo al Mesías, al Redentor. Y eso nos conecta con el propósito redentor nuevamente de Dios sobre esta nación de Israel desde un inicio, en su plan perfecto. Por eso es que Dios ordenó a su pueblo que llevaran a cabo una serie de sacrificios, de rituales, de ritos, los cuales eran figuras de lo que vendría a ser la obra redentora de Jesús. Quienes han leído el Antiguo Testamento con detenimiento sabrán cuáles eran esas oportunas prácticas y ritos que tenía el pueblo judío, que simbolizaban y figuraban lo que vendría a ser el perfecto, único y suficiente sacrificio de Cristo, una vez que fuese manifestado como un hombre en esta tierra. Todos los ritos y todas esas prácticas y todos esos sacrificios quedaron sin ningún efecto cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Pero este es el mismo efecto que también creo yo tuvo la tierra prometida, la cual en un momento era la figura de la salvación que Cristo le daría a la humanidad mediante su obra. Jesús, por decirlo así, vino a este mundo para convertirse en el precioso Canaán, la tierra que fluye leche y miel. La revelación de Jesucristo manifiesta un nuevo propósito sobre el pueblo escogido. Ahora su pueblo consiste en todos aquellos que creen en Él y han sido redimidos por su poderosa sangre, sin importar la nacionalidad, la etnia, la raza, el idioma, la lengua, el color de piel que tengan. Ahora en Cristo no hay judío ni gentil, no hay judío ni griego. Cristo viene a unificar a su pueblo por todas las razas, por todos los pueblos, por todas las etnias. Recuerden lo que Jesús le dijo al centurión. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 8 cuando el centurión vino a interceder por su siervo enfermo? Era un romano, el centurión era un romano, era un gentil, era un perro, porque así le dicen los judíos a los no judíos, ¿no? Era un perro. Pero cuando Jesús escucha la fe del centurión, oiga lo que dijo Jesús: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente. Vea Jesús hablando de nosotros ahí. Muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Allí Jesús nos está anunciando, nos está presentando. Nosotros somos estos, esparcidos, pero que hemos venido del oriente y del occidente y que hemos participado del banquete. ¡Qué maravilla! Hemos participado del banquete solo por la gracia inmerecida de nuestro Dios. Es impresionante reconocer la obra de Cristo
y reconocer la obra de Cristo en la manifestación ahora de un nuevo pueblo, que ya no se trata de una concentración de un pueblo específico en una zona geográfica, pues a través de la obra redentora de Cristo, la misión de Dios se manifiesta y se expande para el mundo entero. Pues ya no se trata de una etnia en particular, ahora se trata de todos los pueblos de la tierra que vengan a Cristo y reconozcan su sacrificio de amor, su sacrificio y su obra redentora. Quiero ver con ustedes Hebreos 11 para seguir afirmando esta revelación del Nuevo Testamento. Hebreos 11, 8. El capítulo de los héroes de la fe, hablando acerca de Abraham, del banquete de Abraham, como lo llamó Jesús. Es que Abraham es un personaje vital para comprender la revelación del nuevo pueblo de Dios ahora en la iglesia de Jesucristo. Vean lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, cuando fue llevado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Quiero hacerle una pregunta bíblica. ¿Cuál es la ciudad de los cimientos sólidos que habla Hebreos capítulo 11? ¿Se está refiriendo Hebreos 11 a la ciudad de Jerusalén? No. ¿Se está refiriendo a esa ciudad? No. No es a una nación políticamente establecida. Esta nación de los cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor, es lo que conocemos como la Jerusalén espiritual o la Jerusalén celestial. Esa es la ciudad venidera que todos los redimidos de todas las razas y pueblos de la tierra y del mundo experimentaremos y viviremos. Será la nación que todos aquellos que crean y confíen en el santo nombre de Jesús recibiremos y conoceremos. Pero llama la atención que entonces dice la Biblia que Abraham vivió en aquella tierra como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas de campaña. Dios mismo es el arquitecto y constructor de una ciudad celestial, lo cual nos obliga a pensar que nuestro tránsito en este mundo, que este mundo no es nuestra casa, que no podemos sentirnos como en casa en este mundo, porque no la es. Apenas son tiendas de campaña, como las que vivió Abraham. Apenas son tiendas de campaña que aguardan por el recibimiento de esta patria celestial, la tierra que Cristo nos dará pronto. Como Abraham, tendremos que abandonar la seguridad terrenal que exige este mundo y seguir esperando la promesa y la seguridad eterna que solo el Señor Jesucristo nos puede dar. Vamos ahora a Romanos capítulo 4 y 13 y sigamos con esta misma idea. Como descendientes de Abraham, entonces ¿quiénes somos? ¿Quién es la iglesia? ¿Y qué relación tiene la iglesia como descendientes de Abraham? Pablo recibe una revelación de este tipo y dice en Romanos 4:13, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Dice la Biblia que no fue la ley, sino la fe. Fue mediante la fe que Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero
del mundo. Esta descendencia es la iglesia, mis queridos hermanos, los judíos y los gentiles, que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador del mundo. ¿Quiénes son los descendientes? Espiritualmente hablando, es la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes son ahora entonces estos descendientes que reciben la promesa de la herencia del mundo? La Biblia dice que Jesús es el Señor de todas las naciones y tierras. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante Él, Filipenses 2:10. El Padre dice del Hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. Jesús es el verdadero, genuino y único heredero de todas las naciones de la tierra. Este mundo le pertenece a Jesucristo. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él gobierna ahora a la diestra del Padre para poner a cada enemigo, incluyendo a la muerte, bajo sus pies por amor de su pueblo. Por tanto, su iglesia, somos herederos, coherederos de este mundo como Jesús, porque Jesús, el Mesías, es el heredero del mundo y nosotros estamos en él. En otras palabras, de la misma forma en como nos volvimos hijos de Abraham al creer en el Mesías, también nos volvemos herederos con Abraham del mundo, porque el Mesías es heredero de este mundo. En palabras más simples, la iglesia de Jesucristo es hoy el precioso, poderoso pueblo de Dios esparcido en el mundo entero. Gálatas 3:29 dice, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Es impresionante descubrir esto. Cómo Dios, cuando le habla a aquel Abraham hace miles de años atrás, y le habla de una promesa, de cómo iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Abraham no sabía que vendría Jesús, no conoció a Jesús, no sabía de Cristo, pero su fe le hizo confiar en Dios y creer en la promesa. Entonces, esto nos muestra una gloriosa faceta de la misión de la iglesia. Somos herederos del mundo y tenemos la herencia de ser el pueblo de Dios que refleja y lleva su gloria en este mundo por medio del poderoso evangelio. Y eso entonces me lleva a la conclusión de esta enseñanza. ¿Cuál debe de ser la posición de la iglesia frente al conflicto árabe-palestino? Yo pienso que este conflicto es un recordatorio de la misión de Cristo y de la tarea que el Señor le dio a la iglesia, de llevar su poderoso evangelio de paz y salvación al mundo entero. Yo pienso que el conflicto de Medio Oriente es un llamado de atención a la iglesia para que tomemos nuestra posición en este reino, en esta herencia, para que actuemos en función de la herencia que hemos recibido por parte del Señor y abracemos la misión con la que Él nos ha llamado y encaminado en esta tarea. Este conflicto es un recordatorio de que tenemos que llevar la única y genuina paz, comunicar a este mundo la única, genuina y preciosa paz, que no es un acuerdo, que no es un tratado, que es la paz que Cristo da, la paz verdadera. Pienso que como cristianos, como discípulos y herederos, tenemos que orar y suplicar a Dios. El salmista dice, oremos por la paz en Jerusalén. Tenemos que creer en eso. Pero también tenemos que creer en la paz en África del Norte. Tenemos que creer por la paz en Europa Central y Occidental. Tenemos que creer por esa paz en todas las regiones indígenas de América Latina. Tenemos que orar por paz por los Estados Unidos de Norteamérica,
en este momento coyuntural y político que se está viviendo. Tenemos que orar por la paz en China. Tenemos que orar por paz por la iglesia perseguida, el tema que traté hace un par de semanas atrás. Es nuestra gran responsabilidad como pueblo de Dios. He sentido una parcialización de algún sector de nuestra iglesia evangélica, de olvidar esa paz en todos los territorios del mundo y enfocarse exclusivamente en la paz de Israel. Insisto, debemos de hacerlo. Es un llamado a la iglesia, pero no es exclusivo. Esa oración de paz no es exclusiva de la nación de Israel. Hoy el mundo necesita esa paz, y esa paz es la única paz que Jesucristo puede dar. Mi llamado es un llamado a la oración. Oremos a Dios por las misiones en Medio Oriente. Cuando veo tanta destrucción, tanta muerte, mi corazón se entristece profundamente. Y el Espíritu de Dios me hace recordar la necesidad que tienen estos pueblos y estas tierras de hombres y mujeres que proclamen la verdad de Cristo. Oremos para que Dios siga enviando misioneros a estas regiones del mundo. Oremos por misioneros para los pueblos palestinos. Oremos para misioneros para estos pueblos árabes. Y pidamos a Dios por misioneros para Israel. Una tierra, un territorio, una nación que alberga y concentra los lugares santos. Se reconocen así por el Islam, por los judíos y por los cristianos. Oremos por más obreros en el Medio Oriente, por discípulos que puedan anunciar a Cristo en Palestina, en la Franja de Gaza y en Israel. Oremos para que los israelitas crean en el Nuevo Testamento y reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Oremos para que los israelitas reconozcan que el punto de encuentro entre Dios y los seres humanos no es un tercer templo, es Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Que el encuentro entre Dios y los hombres ya no es un edificio, no es un territorio, no es una tierra, es Jesucristo, Señor y Redentor de este mundo. Que no existe salvación fuera de Cristo, que no hay salvación sin Cristo, que la única esperanza es Jesucristo y el único Salvador es Él. Que solo hay un intermediario y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Oremos por los palestinos, para que ellos abandonen el Islam y crean con todo su ser en el Rey eterno que es Jesús. Oremos para que Dios saque la corrupción de esos estados palestinos, para que lleguen gobernantes que procuren la prosperidad en estos estados y para que procuren paz y cese de guerra con Israel. Oremos por los árabes e israelitas que se han convertido al cristianismo. Maravillosas noticias, maravillosos testimonios de judíos que se han convertido al cristianismo y de árabes que han dejado el Islam para venir al cristianismo. Oremos por esos hombres y mujeres que viven en estos contextos, para que su fe crezca día tras día, para que sean guardados en medio del contexto de persecución. No son simplemente noticias conmovedoras, es un llamado de atención a la iglesia. Es posible que suceda al otro lado del mundo, pero nosotros, la iglesia, somos los herederos de este mundo. Y somos llamados a seguir manifestando el mensaje único de salvación, esperanza y fe, que solamente está en Jesucristo. Vamos a estar en pie, iglesia. Tal vez si me pones, Glory, el último versículo que escogimos, que es Romanos 4:20, para cerrar en una oración con este pensamiento bíblico, hoy inspirados
por el testimonio de Abraham. Romanos 4:20 dice: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo Abraham, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Yo encuentro una inspiración hoy para este mensaje, que como Abraham creyó en la promesa sin haberla visto, nosotros los cristianos, los discípulos y discípulas de Cristo, también estamos aguardando una promesa de una Jerusalén celestial. Pero mientras ese día dichoso llega, que nuestra fe sea reafirmada y que demos gloria a Dios en esta tierra. El plan original de Dios fue que el pueblo el cual escogió, la nación que Él escogió para traer al mundo su Hijo, testificara de su presencia, de su gloria, de su poder. Ahora, esa misión nos corresponde a usted y a mí. Ese llamado es para usted y para mí, en los diferentes contextos en los que vivimos, en los diferentes lugares donde nos desempeñamos y desenvolvemos. Ahora somos la luz de Cristo en este mundo. Y nuestra oración y nuestra fe serán tan conmovedoras como la fe de Abraham, porque somos descendientes suyos y herederos de esa promesa. Ahora esparcidos por todas las razas, los pueblos y las etnias y los grupos culturales de este mundo, para ser un solo pueblo, una sola voz que claman al Dios de lo imposible. Hoy, Señor, así lo afirmamos en nuestros corazones, porque te agradecemos esa revelación gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor y Señor. Y es nuestro genuino anhelo, Señor, nuestra petición hoy delante de ti, por todas las naciones de la tierra, por todos los pueblos de la tierra. Hoy en cuestión, los árabes, los palestinos, los israelitas, los judíos. Hoy, Señor, te lo suplicamos. Salvación es la única esperanza. Cristo, la única esperanza de redención, de justificación, de perdón, de vida, de salvación eterna. Es Cristo, el Salvador, rechazado, pero hoy, Señor, tu iglesia te proclama, te anuncia, te bendice, Señor. Jesús, Salvador eterno, porque por medio de tu sacrificio reconciliaste al pecador con el Padre Celestial. Hoy, Señor, te lo suplicamos. Salvación para el Medio Oriente. Salvación, Señor, para estas tierras, para estas etnias, para estos grupos humanos que se entretejen, Señor, en doctrinas cerradas, en doctrinas hechas de hombres, que se pierden, Señor, en conceptos religiosos y en rudimentos religiosos. Hoy, Señor, te lo suplicamos. Aviva tu salvación en el Medio Oriente. Aviva tu salvación en África del Norte. Aviva tu salvación, Señor, en Europa. En China, en Corea, en India, por el mundo entero, Señor. Sea tu paz, sea tu salvación, sea tu gracia, sea la obra redentora por el mundo entero. Hoy estos herederos de la promesa de Abraham, te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. Hoy como herederos de este mundo,
te lo suplicamos. Manifiesta salvación, Señor, entre los pueblos de la tierra. Y mientras tanto, que nuestros corazones sean reafirmados en la fe, como lo hizo Abraham. Y demos gloria a Dios. Reafirma nuestros corazones en ti. Y damos gloria a ti, Señor. Gracias, Cristo, por tu salvación. Por la salvación, la única esperanza, el único mensaje de restauración, de vida y salvación al mundo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo y has estado participando en nuestras transmisiones, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.